Quisiera que volvamos a leer una vez más este capítulo, Romanos capítulo 11, versículos 1 al 6, dice así. Hay un título que dice remanente de Israel. Luego dice, por tanto pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no desechó a su pueblo, al cual conoció desde un principio. ¿No saben ustedes lo que dice la Escritura acerca de Elías, de cómo invocó a Dios contra Israel cuando dijo, Señor, han dado muerte a tus profetas y han derribado tus altares? ¿Solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Y cuál fue la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. De la misma manera, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Vamos a leer. Padre, queremos darte gracias en esta mañana, porque nos has traído a este lugar, a tus hijos, a tu pueblo, que este día estamos en este lugar reunidos para alabarte, para adorarte, y también en este preciso momento estamos aquí para poder leer tu palabra, meditar en ella y escucharte a ti. Queremos que tú nos hables por medio del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 11, bueno, solo para recordar, en Romanos capítulo 9, 10 y 11, hablan acerca de la soberanía de Dios. Cuando entendemos la soberanía de Dios, todo va a encajar, todo lo que se menciona en estos versos. Y particularmente en Romanos capítulo 11, Pablo subraya que las promesas de Dios nunca fracasarán. Y ese es el título que pusimos la semana pasada para esta sección. Dios pueden las promesas de Dios fallar. Dios puede deshacer su plan. Y esa era la pregunta que nos hicimos la semana pasada. Entonces el punto que aquí Pablo está subrayando es que las promesas de Dios nunca fracasarán, ya que sus promesas se basan en su elección soberana y misericordiosa de su pueblo. No en nuestras acciones, no en lo que nosotros podamos hacer, no en nuestras buenas obras. En otras palabras, Dios no ha rechazado a su pueblo que ha escogido, ya sean judíos o israelitas, más bien ha preservado un remanente según su elección soberana. Y ese es el punto de esta mañana. Así que agárrense bien. ¿Estamos? Hay cinco puntos en estos versos que hemos leído que Pablo va a desarrollar. El primer punto es este: Dios no ha rechazado ni rechazará a su pueblo de ninguna manera. Lo repito una vez: Dios no ha rechazado ni rechazará a su pueblo de ninguna manera, ese pueblo que Él ha escogido. En ese sentido, si leemos el verso 1 una vez más, dice: por lo tanto pregunto, dice Pablo, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? Y él responde: de ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Cuando Pablo habla de su pueblo, ese pueblo se refiere al pueblo de Israel. Y está diciendo claramente aquí: Dios, ¿acaso desechó a su pueblo que él había escogido? Que les dije la semana pasada, ese pueblo que escogió Dios desde el principio, a través de Abraham, ¿recuerdan? ¿No? Abraham, Isaac, Jacob, y los 12 hijos de Jacob, y de ahí viene el pueblo de Israel. Dios desechó ese pueblo que él había escogido y que había remitido sus promesas. Dios desechó, y la respuesta aquí que Pablo da es no, definitivamente no. Esa es la respuesta. No lo desechó de ninguna manera. Y para reforzar esa verdad, Pablo se presenta a sí mismo como un ejemplo, porque él dice: porque yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Él era un judío, y él dice: yo soy la prueba más clara
de que Dios no ha desechado a su pueblo, porque hay muchos que iban diciendo, quizás Dios desechó a su pueblo, quizás Dios ya no se recordó de su pueblo. Quizás muchos que sabían la historia podrían asociar y decir, bueno, Dios hace cientos de años atrás, Dios envió al exilio al reino del norte, a los israelitas. ¿Recuerdan la semana pasada que les hablé? Y están olvidados por el mundo, por todos los rincones del mundo. Los judíos lo mismo, están siendo ya esparcidos. Y entonces uno se preguntaría, ¿Dios desechó a su pueblo? ¿Qué está pasando con el plan de Dios? Y Pablo responde a esa pregunta y dice, de ninguna manera. Dios tiene una sola palabra. Dios no habla dos, tres cosas. Es un punto muy importante. A veces nosotros queremos juzgar a Dios o queremos hacer preguntas a Dios con nuestra mente tan limitada, tan finita y caída incluso, ¿no? Y queremos anteponernos, queremos altercar con Dios, tratando de decir ¿por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? No, no es así. Dios es el soberano. Él es sus atributos, basta mencionarlos. Él es el soberano, no admite consejos. Nadie puede influenciar en Dios. No hay un consejo de ángeles, de serafines y de querubines en el cielo tratando de influenciar en las decisiones de Dios. Él es el único soberano. Él decide, Él hace, Él deshace, Él es. ¿Me estoy explicando? Este no es una enseñanza de la soberanía de Dios, pero tenemos que mencionarlo porque Dios, ¿quién es el Dios a quien nosotros adoramos? No es hombre como nosotros. El texto de la Biblia dice, no es hombre para que se arrepienta. Nosotros cuando tomamos decisiones inmediatamente cambiamos, ¿cierto? Todos cambiamos. Pensamos una cosa, después no nos parece y cambiamos. Pensamos otra cosa, no nos parece, cambiamos. No es Dios así. Dios tiene una sola palabra. Él desde la eternidad escogió a su pueblo, escogió a quienes serían salvados y Él lo cumplirá. Y eso es lo que Pablo está mencionando en esta sección. Todo esto implica, todo lo que Pablo está mencionando aquí, cuando Pablo habla de sí mismo, diciendo yo soy el ejemplo, porque yo siendo judío étnicamente, yo que pertenecía a ese pueblo elegido, yo soy el ejemplo de que el plan de Dios no ha fracasado porque yo he creído en el Mesías. Ese es el punto de Pablo. Un autor dice, la tesis de Pablo es la siguiente: si alguien sostiene que los judíos fueron rechazados por Dios, ¿cómo explicarían la conversión de Pablo? Con esta afirmación: Pablo sostiene que él es judío y que Dios lo salvó porque creyó en el Mesías prometido. Ese es el punto. Porque creyó. Así que el plan de Dios no ha fracasado. Número 2. Dios, voy avanzando poco a poco, Dios no ha rechazado a su pueblo que ha escogido porque los eligió desde la eternidad pasada. Lo repito, esto es muy importante. ¿Por qué Dios no ha rechazado a su pueblo? Porque los eligió desde la eternidad pasada. Este es un punto muy importante que debe revolucionar nuestra manera de pensar. No hemos sido escogidos, no sé, hermana Teodora, ¿cuándo usted se convirtió al Señor? ¿En qué año? Ya olvidó la hermana. 2005. 2005, le dice, el esposo le está soplando y es 2005. Ella, porque ella ya no recordaba. Muy bien. No es que ella fue escogida 2005. El texto aquí va a decirnos que ella fue elegida en la eternidad pasada. En la mente de Dios esto es un concepto importantísimo. Verso 2, miren lo que dice el verso 2. Dios no desechó a su pueblo, dice Pablo. La razón por la cual Dios no desechó a su pueblo escogido se debe a que lo conoció desde un principio. Eso dice, ¿no? ¿O estoy leyendo otra cosa? Eso dice, lo conoció desde un principio. En otra versión de la Biblia dice, lo eligió desde el principio. Y en otras versiones
incluso menciona, lo eligió en la eternidad pasada. ¡Wow! Esto implica, hay dos palabras aquí, que Dios conoció desde un principio a aquellos que serían parte de su pueblo. Dios los escogió desde un principio, desde la eternidad, a aquellos que serían parte de su pueblo. ¡Wow! La salvación no comienza, debe cambiar esto que estamos hablando, debe cambiar nuestro concepto acerca de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es la salvación? Y generalmente la respuesta más común es: la salvación consiste en que yo he creído en Cristo Jesús y porque Él murió por mí en la cruz. Hay bastante verdad ahí. Pero la salvación, desde el punto de vista de las Escrituras, es que consiste en que Dios elige, conoce a las personas en la eternidad, y a esos salvados, Romanos 9:29 creo que leímos, que decía Pablo, a esos que lo conoció, los eligió, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó. Aleluya. En la mente de Dios hasta ya nos glorificó. ¡Wow! No hay nada del hombre. No hay nada del hombre. Dios lo hizo absolutamente todo desde el principio. Y esa es la verdad que Pablo está demostrando aquí. El término conocer de antemano implica lo siguiente. No significa que Dios sabía de antemano que Israel lo elegiría. No es que el hombre elegiría a Dios, sino es al revés. Dios los conoció desde la eternidad pasada, siendo que Él es el autor de esta elección de antemano. Él es el que elige, no el hombre, porque el hombre no elegiría, absolutamente. El hombre caído en su pecado, ha ido el hombre consumido en su pecado, jamás elige, jamás daría un paso para buscar a Dios, jamás. Como ya he mencionado muchas veces, el pecado de Adán y Eva ha afectado totalmente al hombre, y por eso el hombre no busca. La oveja perdida nunca volverá al camino, nunca volvería por sí misma al redil. Por eso Dios lo hace todo. Dios envía, Dios nos busca, Dios nos encuentra. ¿Recuerdan la semana pasada el texto en Ezequiel, creo? Que leímos 30, creo, donde dice, no importa los que están esparcidos, ¿no? Los israelitas que están esparcidos en los rincones del mundo, no importa en qué rincón del mundo estés, yo vendré, te encontraré y te traeré a mí. ¡Qué mensaje más maravilloso! Ese es lo que Dios hace. ¡Wow! Y eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, el término conocer, según los eruditos en Biblia, significa además de que nos amó de antemano. O sea, antes que el sol, la luna, las estrellas, el mundo, el firmamento existiese, Dios ya nos conocía y Dios nos amó. Ahora, usted está sentado aquí y se dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso de que antes que el sol, la luna, el firmamento existiese, cómo es que Dios me conocía? ¿Cómo es que Dios me amó? ¿Cómo es que Dios me eligió? ¿Cómo es eso? Es que muchas veces nosotros razonamos con esta mente tan chiquitita y todavía caída, ¿cierto? Y queremos sondear, dice creo Pablo en unas cartas, queremos sondear la infinitud de Dios. Es como que una mente, es como que una hormiga tan diminuta, ese chiquitito, cuando veían lo pisaron, una hormiga tan pequeñita, el cookie que le llaman, chiquito ahí, ¿no? Es como ese cookie dijera, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué me pisas? Y pide explicaciones, ¿cierto? No, ¿cómo es posible? Dios es el soberano, Él nos conoció desde antes. Para Él, eso es posible, porque Él es el infinito, porque Él es el omnisciente. Recuerdan un mensaje hace el año pasado, ¿no? Él les estaba enseñando aquí y le decía, para Dios no existe el tiempo,
Para nosotros existe el tiempo. Para Dios no existe volumen. Para Dios no existe la distancia. Él posee todo. Ese es el Dios a quien adoramos. Ese es el Dios soberano, infinito, trascendente. ¿Estamos ahí? Entonces, bajo esa perspectiva, Él nos dice: yo te he conocido en la eternidad. Yo te he amado en la eternidad. Esto implica que Dios decidió establecer una relación especial solo con su pueblo escogido, a quien escogió desde la eternidad pasada. Este es un concepto muy importante. Solo con su pueblo escogido. Leímos la semana pasada Amós 3:2. Creo que está más claro que el agua, como decimos. Amós 3:2, el profeta declara respecto a Israel y dice: solo, Dios está hablando por medio del profeta y dice: solo a ustedes los he elegido de entre todas las familias de la tierra. Solo a ustedes. Por eso el cristianismo es muy interesante. El amor de Dios es exclusivo. Un autor dice, cuando comenta de ese verso, dice: este verso habla de una elección exclusiva, unilateral, específica, absoluta. ¿No? Claro, es exclusiva, porque excluye a otros, incluye solo a aquellos que ha escogido. Ustedes nunca han leído en la Biblia, si han leído en la Biblia, Dios no dice: amo a los babilonios, amo a los edomitas, amo a los ¿qué más hay? Pueblos, a los sidonios, amo a... No, solamente a su pueblo, solamente a su pueblo, no hay otra manera. Solamente a su pueblo. Él determinó conocer solamente a su pueblo, estableció una relación solamente con su pueblo. Él escogió solamente a su pueblo. Él predestinó solamente a su pueblo. Él lo llamó solamente a su pueblo. Él lo justificó solamente a su pueblo. Él lo glorificará solamente a su pueblo. Y para que todo este plan se cumpla, Dios envió a su Hijo unigénito para que Él sea nuestro sustituto en aquella cruz, y así selló su plan de salvación. Eso es tremendo, ¿no? Eso es tremendo. ¿Lo están entendiendo, hermanos? Eso es tremendo, ¿no? Tercer punto. Vamos yendo más. Dios no ha rechazado a su pueblo porque se reservó solo un remanente fiel. Y aquí hay una cosa que debe sacarnos o debe sacudirnos. En otras palabras, si bien Dios escogió a su pueblo, este verso 2 al 4 dice Pablo que de todo su pueblo escogido, solamente Dios ha escogido para salvación un remanente. Y un remanente es una pequeña parte, nada más. Y con ellos cumplirá su plan. Versos 2 de la mitad hasta el 4. Pablo pregunta: ¿no saben ustedes lo que dice la Escritura acerca de Elías? De cómo invocó a Dios contra Israel cuando dijo: Señor, han dado muerte a tus profetas y han derribado tus altares. Solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Me he reservado a 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. El contexto de este verso está en el Antiguo Testamento, y esto es fascinante, la historia, ¿sí o no? ¿Qué estaba pasando en el Antiguo Testamento cuando Elías apareció? Número 1, Elías fue enviado como profeta al Israel del norte, no al sur. Eso ya sabemos, ¿cierto? Al reino del norte. Muy bien. Sucede que en el reino del norte estaba gobernando el rey Acab. Era el 7º rey que estaba gobernando el reino del norte. Todos los reyes que le antecedieron eran unos idólatras y corruptos e injustos. Y cada rey que gobernaba el reino del norte era peor que el anterior. Y cuando Acab está gobernando, que es el 7º rey, el texto dice que Acab era unidos los 6 anteriores y peor todavía.
era un rey completamente malo, idólatra. Bueno, a eso hay que agregarle un ingrediente más. Su esposa mandaba todo. Jezabel, ¿cierto? Desde ese tiempo, pues, el nombre Jezabel no es popular. Nadie ha puesto a su hija Jezabel, ¿cierto? Sería ya atroz, ¿no? El nombre Jezabel es sinónimo de una mujer demasiado mala, ¿no? Idólatra. Entonces, el rey Acab tenía a su mujer Jezabel que mandaba todo. Jezabel trajo a los profetas falsos de Baal y de Asera de otras partes y llenó la tierra de Israel. Y el texto incluso dice que por complacer a su mujer, el rey Acab tenía que construir altares para los dioses de su esposo. Y llenó todo Israel con falsos profetas. Es como que aquí, digamos, en este contexto, ¿no? Digamos, por allá está una imagen del dios Baal, por allá otra imagen, por allá otra imagen, por allá. Y está lleno la tierra de Israel con imágenes del dios Baal. Y la esposa, pues, lo obliga al esposo y le dice, muy bien, tú tienes que mandar a esta nación, Israel, para que ellos adoren a esos dioses míos. Y toda la gente está adorando al Baal por aquí, ofreciendo sacrificios a Baal, adorando a Baal, cantándole Baal por todas partes. Era un momento muy oscuro de la vida de Israel. Era un momento donde Israel cayó lo más bajo posible. Está, en otras palabras diríamos, está completamente revolcándose en el lodo. O en otras palabras, Israel estaba en ese tiempo que había caído tan bajo y estaba completamente mezclado, ¿no es cierto?, con todo el paganismo, con toda la idolatría. En ese contexto aparece, Dios envía al profeta Elías. Y en el texto bíblico, Elías confronta a Acab. Confronta a Acab. Y después, saben en la historia, resulta de que Elías desafía a Acab y le dice, muy bien, yo voy a desafiar a los dioses de tu mujer, voy a desafiar a los profetas falsos de Baal, así que vayan al Monte Carmelo, y en el Monte Carmelo vamos a ver quién realmente es Dios. Y recuerdan el sacrificio, no voy a narrar toda la historia, pero recuerden el sacrificio. Dice, no, vamos a traer un toro y vamos a poner sobre un altar. Empiecen ustedes son la mayoría, son 850 profetas de Baal y de la diosa Asera. Así que vengan ustedes, que sin que prendan fuego, que caiga fuego del cielo. ¿Recuerdan esa historia? Desde la mañana hasta la media tarde, ellos están gritando y el dios Baal no puede prender ni fuego. ¿Cierto? Muy bien. Ellos se retiraron, Elías entró. Y resulta de que pusieron la carne en el altar y Elías oró muy brevemente, cayó fuego del cielo, consumió todo el sacrificio. Después de esa escena maravillosa, sucede que Jezabel está molesta. Y entonces ella empieza con sus hombres, seguramente con sus soldados, a perseguir a Elías para matarlo. Y Elías está escapándose. Y en eso es que cuando Elías comienza a orar a Dios y dice, oh Señor, mire, me están persiguiendo por todo lo que estoy haciendo. Yo soy el único profeta que ha quedado en esta nación. Soy el único, porque al resto los ha matado. Soy el único. Él cree ser el único en medio de ese momento, en ese contexto tan corrupto de la nación de Israel. Él dice, yo soy el único. Y Dios le dice a ella, lo que está aquí escrito, le dice, no. Yo tengo reservado a 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. En otra versión de la Biblia dice, yo tengo escogido a 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante Baal y que están en esta nación tan pagana.
¿Por qué Pablo usa esa referencia en este contexto? Es para decirnos claramente que Dios cumplirá su pacto. Dios no ha rechazado a su pueblo porque Él se ha reservado a un pueblo pequeño, remanente, fiel para Él. Eso es lo que está diciendo. Hay un remanente fiel. Puede que en este momento traigamos la idea a este contexto que estamos aquí, 2024, que estamos comenzando. En este momento de la historia de esta nación o de este pueblo, ¿qué vemos a nuestro alrededor? Corrupción, pecado, vanidades y todo tipo de cosas contra Dios, ¿cierto? Y cada día decimos, prendemos el televisor, escuchamos noticias, muertes por allá, injusticias por allá, etc. Todo lo que nos rodea está cada vez más pudriéndose, ¿cierto? Y uno podría decir, creo que ya no hay muchos cristianos, ya no hay creo. Y Dios dice, yo tengo, por más que las papas quemen, por más que este mundo esté, o este pueblo esté tan malo, pudriéndose, yo tengo aquí un grupo de mis escogidos que no han doblado rodilla a dioses falsos. Y esa es una evidencia muy interesante. Aquellos que han sido escogidos por Dios no doblan rodilla ante los dioses falsos. Si mañana más tarde el gobierno, diríamos así, desata una persecución infernal a los cristianos, ahí se sabría quiénes son, ¿cierto? ¿No? Ahí se sabría. Porque imagínense si mañana más tarde habría una persecución a los cristianos y todos los cristianos tendrían que ser asesinados o matados o encarcelados o flagelados. En ese momento uno sabría que efectivamente quiénes son los que no doblan rodilla, ¿cierto? Sabrían. Y aquí dice, en un mundo tan oscuro había un grupo, un remanente fiel que no había doblado rodilla ante Baal. Eso significa que Dios se ha preservado para él un pueblo que él ha escogido desde la eternidad. En medio de ese mundo tan malo, tan injusto, hay un pueblo no grande, un remanente, porque remanente quiere decir pequeño, un grupo pequeño que es fiel a Dios. Eso usa Pablo para decir que Dios no ha rechazado a su pueblo. Él tiene preservado un pueblo que Él ha escogido. ¿Estamos? 4. Dios no ha rechazado a su pueblo porque la existencia de un remanente fiel en todos los tiempos depende de la elección misericordiosa de Dios por gracia. Esa última parte es muy interesante. ¿Por qué Dios no ha rechazado a su pueblo? Porque Dios se ha preservado un remanente fiel y ese remanente fiel ha sido escogido o elegido misericordiosamente por Dios. Ese remanente no ha sido escogido porque algo tenía. A ti Dios no te escogió porque eras mejor que en el barrio. A ti no te escogió Dios porque eras, no sé, el mejorcito. No. En este mundo a veces nosotros escogemos a alguien por las apariencias externas. Un joven de repente está buscando una enamorada y busca y se hace la idea y dice, yo voy a enamorarme de esa chica. Tiene ojos preciosos, una figura esbelta, me gustan sus labios. No, Dios no hace eso. Dios no está escogiendo y dice, acá la hermanita Teodora voy a escogerle porque es simpática, me cae muy bien. No, simplemente le plació escoger. ¿Recuerdan la semana pasada? Simplemente le plació. Y más bien en muchos contextos del Antiguo Testamento nos dice que nos escogió cuando nosotros éramos insignificantes. ¿Qué dice de Israel? Israel dice, ustedes eran un pueblo insignificante, idólatra a la vez, pero a Dios le plació escogerlo misericordiosamente para darle el regalo de la salvación. Verso 5, miren lo que dice. De la misma manera, así como escogió a los 7,000 en el tiempo de Elías, dice, de la misma manera
aún en este tiempo, en el tiempo de Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Por gracia. Hay un remanente escogido. Y podemos nosotros 2000 años adelante después de Pablo, estamos hoy día y podemos leer este texto y decir, de la misma manera como escogió Dios a un remanente fiel en los días de Pablo, hoy también Dios tiene sus escogidos a un remanente fiel escogido por gracia. Con esto Pablo está demostrando que Dios tiene un pueblo escogido, que Dios tiene a un pueblo con quien está entablando una relación más especial, más específica. Esto implica que Dios tiene un solo plan desde el principio hasta el final, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y eso es muy importante, porque hoy en día hay muchas ideas diciendo de que Israel es aparte, la iglesia es aparte. No, ¿de dónde sacaron esa idea? Dios tiene un solo plan de principio a fin, y ese plan es que Él ha escogido un pueblo para Él. Escribí aquí, es importante precisar esta verdad de que Dios tiene un solo pueblo, ya que hay ciertos predicadores hoy en día que afirman que Dios tiene dos pueblos, uno en la nación de Israel, otro en la iglesia. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Dios tiene un solo plan, un solo pueblo conocido, escogido desde la eternidad. Thomas Scheiner, un erudito en Biblia, escribe diciendo, la existencia de un remanente fiel de creyentes no se atribuye en última instancia a su mayor sabiduría o nobleza de las personas, ni a su libre albedrío, ni a su percepción espiritual. La inclusión del remanente en el pueblo de Dios se debe a su gracia electiva. Esta es la única razón por la que algunos judíos creen, porque Dios bondadosa y misericordiosamente los ha elegido para ser parte de su pueblo. Se debe a su gracia electiva. Nosotros no hemos escogido a Dios, todo se debe a su gracia, ¿no? Todo se debe a su gracia. Un autor dice, cuando enseñamos acerca de estas cosas que la Biblia está enseñando, acerca de la soberanía de Dios, pues a muchos les escuece o les duele hasta el estómago, porque no quieren oír que la doctrina de la elección es fundamental en las Escrituras, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Les duele el estómago. ¿Saben por qué? Porque el hombre, escuchen esto, en toda la historia, hasta hoy día, y quizás hasta algunos estén sentados aquí, el hombre quiere ser autor de su salvación. El hombre quiere ser protagonista de su salvación. El hombre quiere decir, pero ¿por qué me eliges? Yo quiero aportar algo, yo quiero algo, yo quiero algo. Y Pablo está aquí escribiendo, para deshacer, para destruir toda aquella obra que el hombre quiere hacer para salvarse. Aquellos que dicen, no, creo que yo debo escoger a Dios. Es una doctrina famosa en nuestro contexto, en muchas iglesias, ¿no? Por eso en las iglesias, los predicadores, después de un buen mensaje, dicen, a ver, ¿quiénes quieren pasar adelante? Levanten su mano, pasen adelante, y les hacen pasar adelante. Hay que orar por esta persona, ¿no? Porque la idea es que le están diciendo, tú tienes poder para escoger. Cuando el texto dice, no tienes poder para escoger. No, Dios lo hace todo. ¿Se dan cuenta? Dios lo hace todo, de principio a fin. La salvación es de Él, es de Él. La pregunta no es, ayer un hermano me estaba haciendo una pregunta y me decía, ¿no? La pregunta, muchos dicen, cuando escuchan de esta enseñanza, muchos se preguntan diciendo, ¿y por qué Dios es malo? ¿Por qué Él escogió a un pueblo, a un grupo de personas? ¿Y por qué no escogió a mi vecino que está al otro lado? ¿Por qué no escogió a mi vecina que vive al otro lado? Y la respuesta es tan sencilla. En vez de preguntarte, ¿por qué Dios no ha escogido a mi vecina? La pregunta debe ser, ¿por qué a mí, Señor? Porque tú eres igual que el otro.
porque todos estamos en el mismo saco, porque todos estamos en el mismo lodo revolcándonos. Y la pregunta justa debe ser: ¿por qué a mí me has escogido por encima de todos los demás? Y lo sabremos allá. John Piper, un conocidísimo pastor muy importante, él, hablando de los versículos 4 y 5, dice: el vínculo entre los versículos 4 y 5 no es que haya personas fieles en todas las épocas, sino más bien que la elección soberana de Dios asegura que haya personas fieles en todas las épocas. La elección soberana de Dios asegura que haya personas fieles en todas las épocas. Dicho de otra manera, no es que el hombre, imagine que esta es la mano de Dios, no es que nosotros nos agarramos de la mano de Dios para salvarnos. No. Si nosotros nos agarraríamos, nos soltamos, ¿sí o no? ¿No? Felizmente, la doctrina bíblica consiste en que Dios nos agarra y jamás nos suelta. ¿Amén? Amén. Jamás nos suelta. Nosotros hasta podemos estar ahí rechinando como esa criatura malcriada, ¿no es cierto? No, ay, no quiero, te agarra y dices: no, viene para acá. Dios es el que hace. ¿Y cuántas veces ustedes cuando escucharon el Evangelio la primera vez, vinieron corriendo a la iglesia? ¿Fue así? Sinceros, a ver. Ustedes escucharon el Evangelio y dijeron: oh, esta es la salvación. ¿Dónde es la iglesia? ¿Dónde? Vinieron y hasta se tropezaron la puerta para entrar a la iglesia. ¿Fue así? No. Y la gran mayoría que está, suceden a veces cosas milagrosas en ese sentido, pero la gran mayoría, ¿cómo viene a la iglesia? Despacio viene. Obligados. Algunos obligados. Viene, se sienta, que no es. A ver, ¿qué va a hablar ese pastor? Escúchalo. Se va y le dice: no me ha convencido. Fría la iglesia. Otro de repente tiene otra experiencia y viene diciendo: no, pensé que iban a, no sé, bautizarme con el Espíritu, no me ha bautizado. A regañadientes. Viene un tiempo, se regresa. Viene otro tiempo, cuando de repente está viniendo y su vaca se murió. Oh, dice: no, ¿por qué mi vaca se murió, Señor? Se pone malcriado y se va. Y cuando Dios le da un chicote, otra vez viene y dice: ay, Señor, por favor, pastor, órame, parece. ¿No? Venimos así. Pero es un proceso, ¿no? Es un proceso. Es un proceso que vamos aprendiendo muchas veces poco. Algunos rápido, algunos lento, algunos somos demasiado, en quechua hay una palabra bien bonita, demasiado angra. ¿Qué sería en español eso, hermano? Paso. ¿Ah? Demasiado lentos. ¿Ah? Demasiado lentos. Más. ¿No? Ese angra, pero está muy bueno en hecho, ¿sí o no? Le da el grano, ¿no? Entonces somos así. Son personas, ¿no? Pero me encanta leer. ¿Dónde está ese verso que está, creo que en Jeremías? ¿Dónde está ese verso donde dice Dios: con lazos de amor me sedujiste, dice el autor? Él nos ha seducido. Él es como que te laseo, te agarró del cuello. Ay, no quiero, Señor, ven para aquí, yo te escogí, ven para aquí. Con lazos de amor me sedujiste cuando yo no quería, que es la idea. Eso es lo que el Señor hace. Y si estamos aquí es por eso. Porque por ti no hubieras puesto un pie aquí. No hubiera venido aquí. Hay algo que Dios está obrando milagrosamente, maravillosamente, en tu mente, en tu corazón, para acercarte a Él, para que entiendas esta verdad del Evangelio. Y a veces ni siquiera te das cuenta,
De pronto estás medio desanimado y de repente alguien aparece y te dice: hola hermano, ¿cómo estás? ¿El domingo vas a ir a la iglesia? O dices: oh sí, te voy a ir, ¿no? Te recuerda incluso. Hasta el incrédulo te puede hasta animarte, ¿no? Hasta el incrédulo: oh Max, mire, y estás yendo a tu iglesia. Hasta el pagano te dice así. Y Dios está usando hasta esos labios paganos para recordarte dónde debes estar. ¿Sucede o no sucede? Dios hace todo. Wow, esto es tremendo. Termino con la última parte. Dios no ha rechazado a su pueblo, porque la elección misericordiosa de Dios no descansa en las buenas obras, ya que de ser así la gracia dejaría de ser gracia. Verso 6, es claro. Y si es por gracia, la salvación ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si fuera por obras, ya no sería gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Lo que está diciendo aquí básicamente es esto, ¿no? La salvación de ninguna manera es por obras. Eso es todo lo que está diciendo aquí. Que nadie piense que se va a salvarse haciendo buenas obras. Ni siquiera es tu decisión. Esto es tremendo, ¿no? No es por obras. Porque si fuera por obras, pues todos nos jactaríamos en el cielo. Todos nosotros llegamos al cielo y nos preguntaríamos: y Betsabé, ¿y cómo llegaste aquí? ¿No me viste, pastor? Yo cantaba en la tarde, mi voz estaba potente. Ah, qué bien. ¿Y tú cómo llegaste aquí? Oh, mira, yo también cantaba. ¿Y tú por qué estás aquí? Porque yo era puntual a la iglesia. ¿Y tú por qué estás aquí? Daba mi diezmo. ¿Y por qué estás aquí? Yo daba aquello. Todo sería un problema en el cielo, ¿sí o no? ¿No? Una jactancia. El texto dice: para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, la salvación es gratuita, se recibe. Amén. Amén. Es gratuita. Eso es simplemente por gracia. Gracia quiere decir un regalo gratuito. Y ese regalo ni siquiera lo merecías. No lo merecías. Eso es tremendo. No lo merecías. Si tú te haces una evaluación en este mismo instante, ¿mereces? Ni siquiera mereces en este momento. Ni siquiera mereces asomarte a la puerta del cielo. Ni siquiera. Porque mírate a ti mismo, ¿cómo eres? Aún estando en la fe, a veces tu carácter, tus palabras, tus pensamientos son absurdos todavía, ¿sí o no? Pero aún así, Dios nos ha escogido y nos ha regalado la salvación, y la salvación se recibe. Por eso el texto dice, ¿no? Enfatiza, ¿no? Si fuera por obras, ya no sería gracia. Al decir ya no, Pablo está indicando que una vez que hemos comprendido que la salvación es por gracia, ya no hay lugar para las obras. Eso es lo que está diciendo. Ya no hay lugar. Ya no hay lugar. Incluso la salvación es gratuita. La fe que tenemos es un don de Dios. ¿Saben eso? Porque alguien podría decir: yo tenía fe. No, tú no tenías ni un gramo de fe. Dios te lo concedió, Dios te lo otorgó, todo viene de Él. La salvación es por gracia. La fe te lo otorgó para que creas en Él. El arrepentimiento ni siquiera es tuyo, porque por ti no te arrepientes. Dios te concedió el arrepentimiento para que seas constreñido en tu corazón y te arrepientas y reconozcas que eres pecador. ¿Estamos? Es tremendo. Wow, esto es tremendo. Así que en conclusión, la pregunta es: ¿pueden las promesas de Dios fallar? Definitivamente no. Si la salvación se basara en algo que los hombres hicieran, fácilmente fallaría. Pero si se basa en la elección soberana de Dios, llena de gracia, entonces la salvación es segura eternamente, porque las promesas de Dios son tan sólidas como una roca. La salvación es segura. Este tema es muy importante. La seguridad eterna de la salvación para todos aquellos que han sido escogidos, porque Dios los escogió desde la eternidad pasada y los selló en la cruz con la muerte sustitutoria de su Hijo Cristo Jesús. Eso es para todos sus escogidos. Es completamente segura. Aquellos que dicen que la salvación se pierde no han entendido esta gloriosa verdad.
no han entendido. La salvación es segura porque no depende del hombre, porque depende de Dios. Dios no está en el cielo con un gran cuaderno, el libro de vida, ahí anotando, dice, muy bien, en que en la mañana me pareció chistoso, a veces me salen algunos ejemplos al instante, y me pareció chistoso, ¿no? Voy a hacer lo mismo. Es como que, por ejemplo, acá la hermana Teodora, ya que se sentó acá delante mío, ¿está bien? Imagínense que la hermana Teodora se convirtió al Señor, y la Biblia dice que por una persona que viene al Señor hay fiesta en los cielos, ¿cierto? ¿Dice o no dice? Así que hay fiesta en los cielos. Imagínense que la hermana Teodora se convirtió, hay fiesta en los cielos. Los ángeles están haciendo fiesta en los cielos porque ella se convirtió. Y imaginemos que mañana, un día después de su conversión, cometió un pecado, ¿no? ¿No es cierto? Y le dijo de la A hasta la Z, todavía soy esposo también. Y entonces Dios en el cielo dirá, oh, nos equivocamos, traigan un borrador rápido, hay que borrar su nombre. Y la fiesta de ayer, Señor, pues, no importa, no hay que borrar su nombre. ¿Así es como Dios actúa? No, así Dios no actúa. Pero esas son las ideas que se tejen en el mundo, en muchas iglesias. No, ¿en qué Dios han creído? El Dios de las Escrituras es el soberano, trascendente, infinito. Es el Dios que habla una sola vez. Y si la hermana Teodora estaba en sus planes, Él lo conoció, lo escogió, lo predestinó, lo llamó, lo justificó y lo glorificó, es para siempre. Amén. ¿Recuerdan? Hay una frase muy bonita en el Apocalipsis, donde Dios dice que Él es el juez, y el juez tiene la última palabra. Creo que fue R.C. Sproul quien dijo, o no sé quién autor, decía, si Dios ha hablado, nada más, no hay nada más que decir. Él es el juez. Amén. Él es el juez que está hablando en su palabra. Yo solo soy el intermediario que estoy explicando este texto. Que el Señor nos bendiga. ¿Les consuela esto, hermanos? Amén. Qué tremendo, ¿no? Este es un gran consuelo. Amén.